Tiempo edificante. Lamentablemente el tiempo no nos da para mucho porque estoy con el tiempito ajustado. De aquí tengo que salir a viajar a la ciudad de Lima. Pero lo que nos quede de tiempo, no sé si 30 o 40 minutos, si podría extenderlo, vamos a tratar de conversar sobre este asunto, olvidando cualquier tema de tipo personal, ¿no? Yo creo que debemos priorizar lo que va a edificar y más que nada la palabra de Dios, ¿no? El texto bíblico, el texto en su contexto. Y le agradezco mucho por haber aceptado la invitación, sí, porque claro, a veces se hace alguna refutación, algún video, algunos comentarios y yo he invitado a muchas personas también que han hecho refutaciones, algo, pero de los muchos que he aceptado, solamente uno, de las muchas invitaciones que he hecho, solamente uno me ha aceptado y usted sería la segunda persona, ¿no? Y le agradezco mucho, de verdad, por haber aceptado conversar conmigo en este tiempo. Y bueno, quería plantearles algunas preguntas de repente que nos pueden ayudar a dirigirnos y sobre todo a ver qué punto estamos nosotros tratando, porque comprendo que por ejemplo, todas las personas que defienden que las lenguas son vigentes y necesarias el día de hoy, no todas, digamos así, tienen los mismos detalles, no comparten los mismos detalles, ¿no? Por ejemplo, algunos van a decir que si no hablas lenguas no tienes al Espíritu Santo. O que incluso he escuchado que si no tienes lenguas no eres salvo, ¿no? Que no llegarás a la salvación. Y cosas como esas, ¿no? Hay también las versiones de que si no hablas lenguas no puedes ejercer ningún ministerio, no puedes predicar, no puedes enseñar, cositas como esas. Entonces, en este asunto yo quería primero preguntarle, hablando en un término soteriológico, ¿las lenguas para usted son fundamentales? Vamos a partir por ahí, ¿no? Porque sí he escuchado diferentes posturas y algunos dicen que si tú no hablas lenguas, no tienes al Espíritu Santo y por lo tanto no tienes salvación. O sea, no has recibido al Espíritu Santo, entonces no tienes salvación. Entonces por ahí quisiera comenzar. ¿Las lenguas para Bueno, usted son fundamentales, o sea, son necesarias para la salvación? ok, yo primero quisiera presentarme, hermano Ajá. Jonathan, ¿no? Yo primero soy pentecostal, ¿no? Tengo 30 años como pastor y graduado como licenciado en teología bíblica, con doctorado en teología pastoral por la Universidad Wesleyana de Miami, Florida. Ya más o menos con ese corte podés entender cuál es en algunos aspectos la teología que yo manejo. La mayoría del manual que usamos, aunque yo nunca fui de las asambleas de Dios, la mayoría es de inspiración de la editorial Vida, que es de las asambleas de Dios. Entonces manejamos más o menos el mismo criterio teológico de la Biblia de estudio de Ronald Stampa, Vida Plena, el Diario Vivir y Biblia de referencias Torso. Son tres Biblias que yo frecuentemente recomiendo. Entonces allí está la teología sistemática de Meyer Perman, de Luisa G. de Walter. Por cierto, la primera mujer que fundó la primera iglesia pentecostal en Lima, Perú, de las Asambleas de Dios. Entonces, Ajá. por esa parte, para que entiendas cuál es la perspectiva teológica y fundamental. Quería saber cuál es tu denominación, tu raíces pues, teológicas. Bien, como le decía, quizás por el factor tiempo es lo que buscamos ser un poquito más puntuales, ¿no? Pero quien le habla es pastor de David Jonatán, que fue ordenado en el ministerio el año 2014, el 7 de diciembre, de la Iglesia Bautista Independiente, aquí en Chosica, Lima, Perú, ¿no? Y bueno, actualmente todavía continúo mis estudios teológicos, pero sin embargo ya llevo varios años, ¿no? Como 15 años ejerciendo la enseñanza y el ministerio también. Por la gracia de Dios, ¿no? Obviamente, por la gracia de Dios, sirviendo, también enseñando, pero creo que yo me hallo más en la predicación. Sin embargo, Dios me ha permitido también desenvolverme en la enseñanza bíblica. Yo creo que es un privilegio bíblico, ¿no? Un privilegio del Señor. Bueno, Ok, amado ok, hermano, ajá. amado Fidel. En Sí, cuanto a la pregunta, hermano, los dime. discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en el libro de Hechos, porque el Señor Jesús Ujú. se lo transmitió.
y es la condición sine qua non para ser salvo, ¿no? Lo dice capítulo 8 de Romanos, que el que tiene el Espíritu de Dios tiene el Espíritu de Cristo, y este verdaderamente es de Dios, y se recibe por fe. Entonces yo interpreto que una cosa es el Espíritu Santo y se recibe por completo, ¿verdad? Sin medida, no se recibe por medida, se recibe o no se recibe. O se tiene el Espíritu Santo y se es salvo o no se es salvo, punto. Ajá. Ahora, una cosa son los 9 dones del Espíritu Santo, que es un repartimiento que después el Señor hace, después que tengas el Espíritu Santo. No sé si me pude explicar. Entonces sí se puede ser salvo sin el don de lengua o interpretación de lengua. Ok. Ok, entonces estamos de acuerdo en que soteriológicamente hablando, las lenguas no son fundamentales. O sea, no es un tema que nos haga salvos o que nos deje de hacer salvos, ¿no? Sí, para la salvación no es fundamental, sí, pero para la administración sí es importante. No diríamos ¿Administración de qué, perdón? ¿Administración de qué? Bueno, cuando los discípulos fueron bautizados, se les capacitó con poder y gloria, y su ministerio creció en sanidades, milagros y señales. Y eso, por supuesto, contribuyó al crecimiento de la iglesia de manera exponencial. O sea que allí vemos que si en el libro de Hechos se manejó de esa manera, vemos que tiene efectividad para ganar mayor número de almas a través de los milagros, porque las señales van a seguir a aquellos que creen y obedecen su palabra. Lo que le entiendo es que si vemos algo en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es una guía, un referente, un patrón que se tiene que repetir hasta el día de hoy. ¿Eso es lo que le entendí? Sí, la mayoría de las cosas que se dieron en el libro de Hechos, a excepción de la verdad revelada de los libros canonizados, tienen fiel seguimiento y cumplimiento a través de la ratificación que Pablo dijo de los 12 en el capítulo 12, primera de Corintios, de los 9 dones espirituales. No consigo un versículo que diga que esto sí o esto no. Entonces, lo que sí yo estoy claro es en la revelación autoritativa de la palabra de Dios cerró en Apocalipsis, no hay más. Pero bueno, en cuanto a las manifestaciones de milagro, no dice en ninguna parte que ya eso cesó. Muy bien. Yo en lo personal considero que el libro de los Hechos es un libro de transición. Hay que considerar también la intención del autor, Lucas. Lucas escribe a un hombre, a Teófilo, y entre el primer libro, el Evangelio de Lucas, y el libro de Hechos, él señala su objetivo, es indicarle a Teófilo, dice, por escrito y por orden, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, el objetivo del autor del libro de los Hechos era narrar en orden las cosas que han sucedido. El objetivo, obviamente Lucas no es apóstol, no era fundamentar, no era su objetivo, ¿no? Sino era contarle a Teófilo cuál es el orden de las cosas que han ido sucediendo. Entonces, yo necesito de algo más que una narrativa o que un texto histórico para construir teología, doctrina o una práctica para la iglesia el día de hoy. Y creo entonces que eso está en las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Que es el apóstol nuestro, el apóstol a los gentiles. Y hay que tener bastante cuidadito con el libro de los Hechos, porque si no tendríamos que estar repitiendo cada cosa y cada detalle de lo que aconteció en este libro. Sin embargo, no vemos eso el día de hoy. No vemos que se repita todos los detalles del libro de los Hechos, ¿no? Sino solamente algunas cosas, o a veces de repente es solo una justificación, decir como sucedió en Hechos tiene que suceder el día de hoy. Yo personalmente no comparto eso. Creo que Hechos sí nos está contando las cosas como se fueron dando, pero no necesariamente lo que nos cuente de una manera narrativa o histórica significa que tengamos que repetir esas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Hay quienes proponen incluso que el Antiguo Testamento, que también en su composición es bastante histórico, narrativo, con relación a Israel, se tiene que repetir también porque es palabra de Dios. Pero el hecho de que sea palabra de Dios no quiere decir que tengamos que repetir o cumplir todo lo que ahí está escrito, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo a ellos, entonces, ¿por qué no te circuncidas?
Y ellos me dicen, no, porque está bien, está en la Biblia, pero sin embargo vamos a las cartas de Pablo y ahí dice que ya la circuncisión no tiene validez, no tiene de repente ese tipo de aplicación física el día de hoy. Ah, bueno, entonces lo mismo hacemos con lo demás. ¿No? No es que por el hecho de que esté contenido en la historia lo vamos a repetir, sino que vamos a hacer una interpretación a la luz de las epístolas que son bastante claras para nosotros y donde Pablo mismo nos dice la aplicación correcta de las cosas. Entonces, creo eso personalmente a la luz de las Escrituras. Mi pregunta tenía que ver con si las lenguas son fundamentales y aquí el amado hermano nos ha dicho que no son fundamentales para la salvación, pero sí son, dice, necesarias para la administración. Cuando dice administración me refiero, o yo entiendo de que está hablando de un tipo de administración, ¿no? A los creyentes, digámoslo así, para fortaleza o cositas así. Sí, me dejo entender. ¿Es así? Bueno, hermano, primero quisiera revisar un poco lo que dijiste del apóstol Pablo, ¿no? Ujú. Es verdad, el apóstol Pablo dijo que él era el máximo exponente para nosotros. De hecho, 1 Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el evangelio que recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Allí vemos que hay una fuerza coercitiva. Si no lo hacemos tal cual como él lo hizo, hemos creído en vano. Y en Filipenses dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Quiere decir que tanto su doctrina como ese ejemplo debe ser considerada como una fuerza de autoridad. En la quinta ley del gran filólogo bautista erudito Dr. Lang, de Introducción Bíblica y Hermenéutica, él habla que en la quinta ley debemos de usar lo que son las comparaciones en paralelo, ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo. Esa es la quinta ley del Dr. Lang. Desde que me gradué en el Instituto Bíblico hace 20 y algo de años, esa ha sido mi referente y ha sido mi regla a utilizar. Creo que es una, revisando la de Charles Oyer, presbiteriano, revisando las otras más, esa es la que yo consigo que es más concreta y más afinada para la correcta interpretación. Siendo filólogo, él no utiliza la crítica gramática, utiliza la comparación de ideas. Entonces, si cuando Pablo dijo que lo que se escribió para nuestra enseñanza, y Jesús dijo que la palabra de Dios está escrita para dar testimonio de él, refiriéndose en el sentido usual y ordinario de aquella época, primera ley de Lang, era al Antiguo Testamento. Que quiere decir que todo lo del Nuevo Testamento pasa a ser también escritura en su inspiración para tomar ejemplo en la historia y en el testimonio, tanto del Antiguo como el Nuevo. Por eso que el libro de Hechos es tan relevante y creo que más relevante todavía para la revelación de nosotros, ¿verdad? Que los mismos salmos, porque en los salmos hay cosas que hay que dejar allá porque están bajo imprecación y oraciones vengativas. Pero hay historias del Antiguo Testamento que pueden ser tomadas y transferidas en comparación de ideas en paralelo y en testimonio, recordando lo que dijo Isaías capítulo 28, versículo 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Esa suma de verdades, tanto del Antiguo y del Nuevo, nos permiten a nosotros establecer una idea en paralelo, una enseñanza en paralelo, un ejemplo en paralelo. Entonces, basado en eso, en la narrativa que hay en el libro de Hechos, si primeramente empieza en Pedro, después se desarrolla fundamentalmente en Pablo, porque evidentemente el Evangelio está centrado mayoritariamente sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Yo creo que más del 50% de la revelación del Nuevo Testamento está direccionada hacia Pablo. Entonces, y nosotros por supuesto somos sus discípulos de Jesús, y tenemos que obligatoriamente aceptar la autoridad de Pablo, porque si no la aceptamos, como tú dices, estamos perdidos, ¿verdad? Ahora, Pablo hace una defensa clara ante los desórdenes, que es lo que hay ahorita en muchas iglesias pentecostales, desórdenes de pentecostales, desórdenes de mal manejo de los dones por la mala teología, y en eso estamos completamente de acuerdo, estamos trabajando sobre eso, ¿verdad? Pero no hay un cesacionismo, nada. Al contrario, Pablo fortalece la visión y el movimiento de los dones desde el capítulo 11 de 1 de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y hace una entrada magistral tal cual como lo hizo Jesucristo,
que no nos alegremos más por ver los milagros, sino por tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y por eso que hace hincapié Pablo sobre el amor. Entonces esto es importante. Ok, adelante, Jonathan. Sí, bueno, quería acotar que justo ayer me tocó compartir aquí la parte de Isaías 28. Y este capítulo ciertamente no está indicándonos la forma de estudiar las Escrituras. Un poquito aquí, un poquito allá, un reglón aquí, un reglón allá, línea sobre línea. Era la forma en la que Dios estaba más bien denunciando cómo el pueblo de Dios estaba torciendo la palabra por estos jueces y sacerdotes corruptos que por aceptar cohecho, por su embriaguez, justamente tomaban la palabra un poquito aquí y un poquito allá, y Dios les da un juicio. Así será entonces mi palabra para ustedes. Les hablaré en lenguas de tartamudos, porque hay que recalcar eso, como Jesucristo también citando a Isaías, cuando el pueblo de Israel rechaza a Cristo, le dice, aquí se cumple la palabra, ¿no?, sobre este pueblo que tercamente, rebeldemente no quiere aceptar, le rechaza como Mesías, y ahora le va a hablar por parábolas, le va a hablar en otras lenguas, y justamente es lo que Pablo señala en Corintios capítulo 14, hablando de Israel. En otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aún así oirán. De manera que las lenguas eran una señal de juicio, y justamente Isaías 28 lo trata así, por la forma tan corrupta en que ellos estaban tomando la palabra. Línea aquí, línea acá, verso aquí, verso acá. ¿Para qué? Para defender un caso, justamente. Porque es la manera incorrecta de estudiar la Biblia. Yo no puedo estudiar la Biblia partiéndola, ¿no? Parafraseándola, sacándolo porciones por aquí, porciones por allá y armar mi propio argumento. Justamente eso es lo que estaban haciendo los jueces y sacerdotes corruptos para favorecer a aquel que traía un cohecho. Y Dios les dice esa palabra como un juicio, como una reprensión. Por eso, ¿cómo termina el pasaje? Diciendo, así será mi palabra, reglón tras reglón, línea con línea, un poquito aquí, hasta que caigan de espaldas, ¿no?, y sean desmenuzados. Entonces es un juicio. Dios no está diciendo cómo se debe estudiar la Biblia de esa manera, sino está diciéndole, ustedes están tomando mi palabra de una manera incorrecta y lo están aplicando de manera incorrecta, entonces ahora viene mi juicio para con ustedes, lengua de tartamudos. Entonces no creo que sea lo apropiado, porque justamente es lo que estamos viendo ahora. Estamos sacando uno de acá, un verso de acá, otro verso de acá, y armar una argumentación, ¿no? Y justamente es lo que yo aclaro en casi todas mis transmisiones, de que cada cosa, sea una palabra, sea un versículo, sea un párrafo, tiene que analizarse a la luz de su propio contexto. Y esto tiene que ver con el contexto inmediato, pero también tiene que ver con el desarrollo del pensamiento del autor en todo su libro. Es más, si quiero yo saber lo que Pablo está tratando en Corintios capítulo 12, o el 13, o el 14, yo tengo que haber estudiado los 16 capítulos de Corintios y entender cuál es el hilo del pensamiento del autor y a qué quería llegar, cuáles son sus objetivos. A nadie le gustaría de que estemos en un tema y en un tema uno usa ilustraciones, palabras, ejemplos, ¿no?, para llegar a un propósito, pero que alguien tome alguna de esas palabras, alguna de esas ilustraciones o ejemplos y diga algo diferente a lo que yo quise decir. Entonces, no creo que sea la manera apropiada de estudiar las Escrituras. Debemos respetar el pensamiento del autor, que Dios utilizó obviamente, conservando sus facultades propias, sus objetivos, sus intenciones originales. Entonces, creo que va de la mano por ahí. Por eso le indicaba que el libro de los Hechos tiene un objetivo. Lucas nos dice cuál es su propósito, cuál es su objetivo. Y Lucas no tiene autoridad apostólica, ¿no? Lucas está escribiendo con el claro ejemplo de decirle a Teófilo cuáles son las cosas que han sido ciertísimas entre ellos y sobre todo el orden de las cosas. Entonces Hechos nos dice cuál fue la transición, el cambio dispensacional. Y hay algo que tenemos que observar ahí, que los mismos apóstoles, por ejemplo el apóstol Pedro, a través de los capítulos narrados del libro de los Hechos, él está aprendiendo. No vemos que Pedro tenga la misma teología en el capítulo 2 que en el capítulo 15. Ha progresado su entendimiento en las cosas. Y luego más adelante todavía tiene que aprender más, porque en Gálatas capítulo 2 Pablo nos cuenta de cómo tuvo que reprender a Pedro, ¿no?, por su falta de entendimiento, sobre todo en la armonía que tenía que ver la doctrina de justificación por fe y su práctica. Entonces vemos que ellos mismos están en etapa de aprendizaje. Aun cuando Pablo está escribiendo sus cartas, Pablo está en ese tiempo de transición. Entonces tendríamos que ver obviamente el panorama completo, porque si no caeríamos, por ejemplo, en la trampa de nuestros amigos católicos, que cuando
uno intenta convencerles de la suficiencia de las Escrituras, ellos dicen, no, pero si el mismo Pablo, sacan la cita y dice, aquí él mencionó tradiciones. En 2 capítulo 2, él mencionó no solo lo escrito, sino también por palabra nuestra, ¿no? Hubieron concilios, entonces no solamente era la sola Biblia, ¿te das cuenta? Pero una cosa es hablar del proceso canónico de las Escrituras, en la que Dios utilizaba a los hombres bajo un contexto histórico para plasmar el escrito sagrado, y otra cosa es hablar de la palabra ya terminada, ya completa, que nos ilumina el día de hoy. Entonces, una acción del Espíritu Santo es la inspiración de la Biblia, lo cual ya terminó. Y otra cosa es la iluminación del Espíritu Santo, que nos lleva a entender lo que Él ha inspirado en las palabras. Entonces, yo no puedo tomar algo que sucedió en el proceso para decir, esto es lo que Dios nos está hablando a nosotros el día de hoy. Yo tengo que entender que Dios, en el proceso canónico o de inspiración, Él estaba usando varios medios, varias formas, y no necesariamente se tienen que aplicar todas por igual a todas las épocas. En la época de la transición intertestamentaria, comprenderás que Dios, por ejemplo, no levantó profetas, no hubo escritos inspirados. ¿Me permite, Jonathan? Sí, dígame. Bueno, primero, cuando yo te hablé de la quinta ley, es un recurso que se hace después que se agota la primera, la segunda y la tercera y la cuarta ley del año. La primera es el sentido usual, la segunda es el contexto inmediato y la tercera el contexto menos inmediato y la cuarta por qué se escribió el libro. Recuerda que uno de los bautistas más importantes del sur de Norteamérica, un hombre muy emblemático para los bautistas del sur. Miren lo que dice acá, ¿no? Porque mandamiento está mandamiento, ok. Dice, porque en lengua de tartamudo y extraña lengua hablará este pueblo. El propósito no era traer juicio. Miren lo que dice el versículo 12. A las cuales él dijo, este es el reposo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisiste escuchar. O sea que el proceso de enseñanza progresiva, de un poquito acá, un poquito, ellos no lo aceptaron, porque Dios trajo su revelación de manera progresiva. Ahora, esto lo debemos de acompañar con un versículo que está en 139 de Salmo, dice el salmista, cuán preciosa me son, oh Dios, tus mandamientos, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, producto de que Dios tiene atributos de verdad, justicia, Él no puede contradecirse. Si Él empieza con un Dios de milagro en Génesis, pasa todo el Antiguo Testamento haciendo milagros, todo el Nuevo Testamento haciendo milagros. ¿Por qué yo voy a pensar que ese Dios de milagro hoy va a cerrar los milagros, la sanidad, pues están bajo la promesa? No hay un versículo. Pero ahí estás añadiendo tu propio pensamiento. Ok, o sea, espera, que yo te dejo hablar, Jonathan. ¿Por qué yo puedo pensar? Jonathan, sí. Ya va, tú hablaste tamaño rato. Si quieres marcamos el tiempo. No estamos en un debate formal, no hay problema. Podemos interactuar, usted interviene, yo intervengo. Bueno, que yo no te interrumpí, yo te di bastante chance y dijiste muchas cosas que yo no comparto. Como te dije, yo uso las reglas del LAN. Es bautista, por cierto. Entonces yo te estoy dando entendimiento, ¿verdad? Desde la quinta, pero yo puedo ir a la primera también, y a la segunda y la tercera, que es el estudio al texto, línea por línea, versículo por versículo, y estudiar todo el contexto dentro de una carta. No hay ningún problema. Sí. Pero yo te estoy diciendo, explicándote la quinta regla y el fundamento de la quinta regla, que ya cuando el versículo no te aclara algo o te deja algo confuso, tú tienes que usar la quinta, porque el principio, Charles Hochet, el principio de no contradicción, lo que tú estableces, ¿verdad?, no puede estar contradicho con todo lo que la Biblia ha revelado. Si para nosotros todavía el Antiguo Testamento sigue siendo referentes para inspirarnos en enseñanzas, ¿verdad?, porque el mismo Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad?, dice que lo que esto se escribió para nuestra amonestación, hablando de la desobediencia del pueblo de Israel y la posible desobediencia de los corintios. Entonces ya Pablo nos está poniendo la idea en paralelo, la historia en paralelo, que es lo que dice el Salmo 119. Tú dices que estoy poniendo mi pensamiento, no, yo te estoy citando la palabra de Dios, Salmo 119. La ley de Dios hay que guardarla, Salmo 119:1, y el testimonio de Dios. Son dos cosas que tenemos que observar. Y cierro con esto para darte la oportunidad.
una cosa es lo que dijo Lucas en desarrollo de historia, y si yo tomo la historia, pero no la corrobora con lo que Pablo dijo, entonces no pasa. Cualquier hecho histórico que se narra, pero no fue ratificado por Pablo, los apóstoles, no procede, porque no está concatenado con el ejemplo y con la doctrina. Las dos cosas tienen que ir. Por el testimonio de dos conte toda palabra. Entonces, termino con esto. Si el apóstol Pablo me dice, ¿verdad? Por lo menos el apóstol Pablo, en ejemplo del libro de Hechos, guarda el sábado, ¿verdad? Pero él no lo ratifica en ninguna de sus cartas, ni Santiago ni Juan. ¿Qué me está diciendo eso? Que ese ejemplo no fue ratificado en doctrina. Entonces eso queda como algo sujeto, ¿verdad?, a un momento específico. Pero si Pablo movió los dones y luego hace una referencia clara de los dones, 11, 12, 13 y 14 de Corintios, quiere decir que el movimiento de los dones está plenamente desarrollado. Adelante, Jonathan. Muy bien, gracias. Como le dije, no es un debate formal, tú tienes tu tiempo, mi tiempo, te interrumpí, podemos charlar, no hay ningún problema, es una conversación, ¿no? Podemos acotar detalles y sobre todo entendiendo de que el tiempo lamentablemente no nos ayuda mucho en este momento. Ahora, me gustaría que deje de apelar a la autoría de un bautista. No estoy apelando yo a ningún autor. Podría también hacer lo mismo, apelar a Gordon Fee, por ejemplo, un erudito pentecostal que es bastante especialista en exégesis y que tiene una opinión muy diferente de las lenguas en Primera de Corintios, ¿no? Yo hice la exégesis de Primera de Corintios justamente con el escrito de Gordon Fee, que es un maestro erudito pentecostal. Entonces, eso sería apelar a la falacia, pues, de la falsa autoridad, ¿no? O sea, porque lo dice un erudito, porque lo dice tal autor de tu línea, no creo que sea un recurso hermano apropiado. Jonathan, porque dijiste ahorita que es mi interpretación. Y yo te estoy mostrando la honestidad o la buena intención que tengo, que utilizo una regla para la interpretación. No es mi interpretación, es lo que pasa es que, mira, la regla. Nuestra audiencia, ellos no saben, la mayoría, ¿no? La mayoría no saben de autores, no saben de academia, creo que hay que ir al punto en cuanto al texto bíblico, ¿no? Y yo solamente quería recalcarle de que no podríamos tomar la referencia de Isaías 28 como si eso fuera un manual de hermenéutica, no lo es. Eso tiene su propio contexto y su propia aplicación. Jonathan, cuando tú me sugieres una petición de principio, porque tú estás dando tu propia interpretación, ya lo usaste, eso se llama falacia de petición de principio. Significa que tú me estás arrojando cierta deshonestidad y yo te estoy mostrando que existe un canon para yo medir eso. Entonces, cada vez que tú me insinúes una situación donde me establezca o yo considere que es una petición de principio, ¿verdad?, donde puede estar cometiendo una falacia ad hominem, porque cuando tú dices que es mi interpretación, ya tú me estás dando un grado de deshonestidad. Yo te tengo que mostrar la regla en la cual uno utiliza. Recuerda que los indoctos, los inconstantes, tuercen las escrituras. Entonces nosotros tenemos que ampararnos no solamente en nuestro doctorado. Yo puedo tener un doctorado, pero siempre el doctor se apoya de otros doctores. Eso es parte de la mecánica de la intención honesta que cada quien debe de tener. Porque parece ser que a veces en el debate, no sé si estás acostumbrado, yo siempre le otorgo el beneficio de la duda, de la inocencia a la persona por desconocimiento o por una falta de análisis. Pero yo no puedo decir que, mira, Jonathan, te voy a desmentir, yo te voy a sacar la mentira. No, yo creo que tú estás usando una lógica que se te enseñó, una regla que te enseñó y la estás aplicando dentro de tu honestidad, porque la presunción de buena fe tiene que ir por delante. Pero te repito de que nuestro público oyente no está familiarizado con esos términos y no es necesario que nos intente dar una escuela o academia de eso, simplemente ir al punto bíblico, ¿no? Porque si no voy a perder mucho el tiempo, hermanito. Le recuerdo de que el tiempo estamos muy ajustaditos. Entonces yo también le podría explicar todo mi proceso de aprendizaje, qué es esta regla y todo eso, obviamente. Cada vez que me insinúes una falacia, te la voy a refutar de una manera que quizás a ti no te guste, pero te la voy a refutar. Perdón. Porque cada vez que yo crea que tú me estás insinuando una falacia, yo estoy en la obligación para hacerte un momentito. No, lo que yo digo es, si vamos a entrar en ese juego, podríamos caer en esa falacia. Cuídate de la forma como te diriges entonces.
No, Porque si tú me insinúas una falacia de petición de principio, no te te voy señalé a la falacia de aplicar petición de la principio. defensa. La falacia de petición Claro, de cuando tú me principio, dices que tú estás interpretando desde tu óptica, ¿verdad? Ya tú le yo estás me emitiendo refiero un juicio a de la valor frase que a usted mi análisis. hizo, a la frase que usted dijo, ¿no? Señalando un pasaje de la Biblia y decir, así esto es o esto significa. Yo digo, pero eso es lo Bueno, que usted está añadiéndole al texto. aplica tu tesis sin hacer juicio de valores. Perdón, me acabas de decir que cometí la falacia ad hominem y para nada. La falacia ad hominem quiere decir que yo ataco No, al oponente. petición de principio. Petición de también principio. dijiste ad hominem. También Dijiste. Ya, escúchame. Petición de principio. Ya, escúchame un ratito. Y antes de eso dijiste petición de principio, pero tampoco. Escucha, Jonathan. Dijiste que yo la estaba interpretando a mi manera. Ya, otra vez. Cuando tú me arrojas eso se llama petición de principio. Si no me explicas por qué la estoy a tu manera, que ya creo que lo hiciste, entonces mi deber es decirte, ¿verdad? Mi deber es decirte cuál es la norma que yo uso. Petición de principio es cuando tu argumento descansa en tu propio argumento. ¿Sí me dejo entender? Y eso. Pues, gloria a Dios. Yo no lo he hecho. Entonces por eso que te estoy diciendo. ¿Por qué estoy asumiendo la regla del año? No, porque me estás haciendo ver que es mi criterio. Cuando me citaste el pasaje no está diciendo eso, tú estás infiriendo. Y tus propias palabras lo dijeron, porque dijiste, ¿El qué pasaje no está diciendo eso? ¿Perdón? ¿El qué pasaje no está infiriendo eso? Lo que acabas de decir, justamente, cuando estabas tratando ahí de unos pasajes, sacaste varios pasajes, por eso te dije. Lo que pasa es que estás sacando varios pasajes. Y estás concluyendo en algo que yo, Jonathan, a la luz la palabra hermenéutica no aparece en la Biblia, hermano. Eso es una inferencia. ¿Pero qué tiene que ver eso? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, tiene que ver que la palabra hermenéutica o las reglas salen de una lógica inferencial, de inferencia de todo lo que la Biblia enseña. Un minutito, por favor, porque nos estamos desviando del tema. Por eso que de repente no voy a tener cuidado de no mencionar ciertas cosas porque vas a querer ir por esa rama. Entonces, para hacer el tiempo más oportuno, vamos a volver al hilo, que es las lenguas angélicas. Usted obviamente nos va a presentar la evidencia de que las lenguas que hoy los creyentes tienen que hablar son lenguas angelicales y no son lenguas humanas. Entonces, la primera pregunta que yo le hacía era si las lenguas son fundamentales y me dijo que no son fundamentales para la salvación, pero sí son necesarias para la administración. En ese sentido, mi segunda pregunta es, ¿no? Sin las lenguas, o sea, ¿qué pasa si hay una persona o un siervo no habla lenguas? ¿Qué resultados habría si una persona no habla en lenguas el día de hoy? Por favor, si me puede explicar eso. Bueno, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 14, seguí el amor, ¿verdad? Nunca deja de exhortarnos al amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces el apóstol Pablo, que es tu máximo líder y mi hijo, me dice que hay que procurar los dones, hay que procurarlos. Y dice, por acá dice, anhelen, dice, ok, aquí, vamos a quedarnos aquí. Entonces, si venimos del capítulo 12 y son 9, ¿cuáles son esos 9 que el apóstol Pablo nombra? Dice, porque esta es la palabra dada por el Espíritu, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Porque todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartida a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Pablo dice que yo tengo que anhelar los dones mejores. Dentro de eso está la lengua. Una vez que uno recibe la lengua, ya recibí el don automáticamente, recibí el don de profecía, el don de revelación, de ciencia, que trabajan conjuntamente, porque cuando se recibe. Y de eso también sale el don de sanidad, el discernimiento de espíritu. Entonces, si yo anhelo un don, también los otros están estrechamente relacionados. Tú me tendrías que demostrar que el don de lengua ha sido cesacionado, y el don de sanidad, y el de profecía, y el discernimiento de espíritu, porque el apóstol Pablo también está diciendo que los anhelemos y que no los ignoremos. Dice,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que ignorarlo. Ya. Ahora, para tratar 14 dice, ok, otra vez, adelante. que estamos con el tiempito, me gustaría que responda la pregunta, ¿qué pasa si un creyente o un siervo no habla en lenguas? ¿Cuáles serían los resultados? O sea, ¿qué pasa? Porque usted dice que son fundamentales para la administración o ministración. Entonces, ¿qué pasa si un creyente, un siervo de Dios, no habla en lenguas? Bueno, no va a manejar el don de profecía, no va a poder manejar el don de profecía, no va a manejar el don de ciencia y el don de revelación. Y va a tener una debilidad la iglesia en no manejar doctrina inspirada por el Espíritu Santo, revelación por el Espíritu Santo, edificación, exhortación. Mire todo lo que se produce con el hablar en lengua. Se hace para edificación, exhortación, consolación, se hace para revelación, ciencia y con profecía y con doctrina. El cesacionismo, ¿qué llevó el cesacionismo en la Edad Media? A la Iglesia Católica y a la Iglesia Reformada, dos beligerantes asesinas. En cambio, no hay mal testimonio de pentecostales, ni de remontanos, ni hasta la fecha que hayan incurrido en beligerancia y asesinato masivo. Según lo que entendí, o sea, si no hablo en lenguas, tampoco voy a tener revelación, profecía y los otros. Eso me está diciendo, ¿no? O sea, las lenguas Exacto, son... no vas a poder profetizar. ¿Las lenguas son la base entonces para recibir todo lo demás? ¿Eso estoy entendiendo? Sí, porque ella es de inspiración. Ahora, entonces, Ella ¿eso quiere inspira. decir que un siervo o los creyentes deben tener todos los 9 dones? O sea, ¿todos debemos tener los 9? No es lo que dice el texto. El texto dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Claro. Es posible para siempre tener el don de profecía, el don de ciencia y revelación, hay que tener el don de lengua. Pero hay personas que Dios la puede usar en milagro, sin necesidad de la lengua. Y de sanidad también. Entonces, sí es posible que sin hablar en lenguas también tenga los otros dones. Sí, los de milagro, los de sanidad. Y no los de milagro y de sanidad pueden estar en la persona. ¿Cómo? Profecía, revelación, eso no lo pueden tener sin lenguas. No lo pueden tener, no lo pueden tener. Ya. Y usted se basa simplemente en el hecho de que Pablo menciona 9 de los dones, y como las lenguas están incluidas al lado de estos otros 8 dones, entonces forzosamente que para tener estos tiene que tener las lenguas. Pero aparte de eso, usted ha hecho 2 grupos. Uno, estos de milagros y sanidades sí, pero estos de aquí, los de profecía y de revelación, eso no se puede tener sin el don de lenguas. ¿En cuál es el sustento bíblico para hacer esos 2 tipos de grupos? ¿Sí? El hilo de lo que voy a leer. Mire, escuche bien. A ver. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Verdad? Sí. Una de las primeras es la profecía. Pero mira cómo se da la profecía. Porque al que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie entiende porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces, se habla en lengua y se pide interpretarla para poder profetizar. Y luego que usted profetiza, usted actúa en exhorto, consolación. Y luego más al 6 dice, ahora pues, si yo voy hablando en lenguas, mira lo que dice, ¿qué aprovechará, que es una retórica, si yo no hablar en revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ahí mismo te dice que la lengua te va a servir para todo esto. Entonces, no se puede tener lo segundo si no se tiene lo primero. Porque el don de lengua es un don de inspiración. Te inspira, te saca de tu interior lo que el Espíritu Santo quiere decir para la iglesia o para un creyente específico. Ya, muchas gracias por su respuesta. En cuanto a mi persona, no estoy observando eso en el pasaje. No estoy observando que las lenguas son las que dan entrada a aquello, sino que Pablo más bien está haciendo un contraste, ¿no? Está diciendo, ¿de qué aprovechas si tú hablas en lenguas, en el sentido de que estás hablando otros idiomas que nadie lo va a entender? De nada aprovecha si no voy con, y lo siguiente tiene que ver con una enseñanza con entendimiento, o sea, que los demás puedan percibir, que puedan entender. Y también en el contexto, Pablo repite varias veces que desea él, y lo mejor va a ser que todos profeticen. Entonces, sí, el detalle de profetizar sí lo podían hacer todos.
por el mismo hecho de que Pablo está diciendo, esto sí va a edificar, porque los demás van a oír y van a entender, es lo que yo observo en el contexto, ¿no? Ahora, lo de lenguas angélicas, ya pasando a este tema propiamente de las lenguas angélicas, ¿esto es una cuestión doctrinal para usted, las lenguas angélicas? No, no tanto que me hable como un grupo general de dones, sino lenguas angélicas. ¿Es una doctrina esto? No, no, te voy a aclarar algo de la lengua angélica. Para algunos, las lenguas angélicas son una cosa y el hablar en lengua es otra cosa. Por ejemplo, cuando el ángel le habló a Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Esos son lenguas angelicales donde se estaban hablando de tú a tú. Entonces Juan estaba entendiendo lenguas angelicales, no eran humanas, porque era un ángel. Pero las lenguas que habla aquí es misterio que habla el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, que ni siquiera los ángeles saben. Porque dice que habla misterio con Dios. Dice, habla misterio, dice, nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Entonces aquí, evidentemente, hay una connotación, hay diferencia entre las lenguas angelicales y las lenguas de hablar en lengua. Ese día yo no te lo detallé, pero después me analicé, hice una revisión y evidentemente una cosa son las lenguas angelicales y otra cosa son las lenguas estas que Pablo está hablando acá, que habla misterio. Y aquí también mira lo que dice Jonathan. Mire, Jonathan, si tú sigues el pasaje desde el 12, el 14:1 y mira lo que dice el 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Cuál es la importancia de los 9 dones? Es la edificación de la iglesia. ¿Se edifica la iglesia cuando hay sanidad? Sí. ¿Se edifica la iglesia cuando hay fe? Sí. ¿Se edifica la iglesia cuando hay milagro? Sí. ¿Se edifica la iglesia cuando hay profecía? Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia para la iglesia? Los dones, la edificación, la fortaleza. Hay una fortaleza y por eso es que vemos que el pentecostalismo, aún con su desacierto teológico, tiene un boom en el crecimiento misionero en ese aspecto. Ya, mira. Porque es importante para eso. Sí, dos cositas. Uno, que tú hace un momento afirmaste que las lenguas eran de entrada para los demás, para la profecía, por ejemplo. Pero en el contexto Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y luego, la siguiente frase que tú sacaste, hágase los dones, dice, procura abundar en los dones para edificación de la iglesia. Muy bien. Pero en el mismo contexto de Corintios 14, Pablo dice que las lenguas no edifican a la iglesia, no edifican a los demás, ¿no? No. Jonathan, explícame el capítulo 12. Explícame el capítulo 12 sí. En tu exégesis. ¿De qué dones está hablando allí el capítulo 12? Perdón, ¿Y cómo se manejan esos dones en la iglesia? No te entiendo. En el capítulo 12 se habla de los dones, sí, pero claramente dice que no todos lo van a tener todos los dones, cada uno va a ser diferente. Y obviamente estamos hablando de un tiempo de transición. ¿Cómo van a ser esos dones diferentes? ¿Cuáles son esos dones en tu iglesia? ¿Cuáles son los dones, perdón? Aquí te está hablando, dice que los dones se reparten, sabiduría, otras palabras de ciencia, ¿Cuáles de esos dones operan en tu iglesia? ¿Se operan los dones de milagro y de sanidad? No. ¿Por qué? Porque estos son dones de fundación. Nosotros no estamos en la etapa de la fundación, estamos en la etapa de la edificación. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice eso? ¿Qué es de fundación? ¿Cómo que a dónde dice eso? En Corintios capítulo 3, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada uno mire cómo edifica encima. Obviamente esto en Efesios capítulo 2, verso 20. Pregúntele al texto, está forzando el texto. Pregúntele al texto. Dice allí que porque él puso el fundamento en Cristo Jesús, ya los dones no van a operar. No, es que no termino de hablar. Porque si fuese ese el caso, lo estás para usted, por ejemplo, estás infiriendo tú eso. Perdón, si fuese ese el caso, entonces según lo que dice Pablo, por ejemplo en Efesios capítulo 2, 3 y 4, tendrían que también el día de hoy tener apóstoles, tendríamos que tener o profetas de oficio, ¿no? Yo creo que los apóstoles todavía están. ¿Perdón? Que yo creo que los apóstoles todavía están. Ya, o sea, ¿usted cree en la sucesión apostólica, que hay nuevos apóstoles el día de hoy? No sucesión, porque la sucesión me huele a imposición de manos tipo católico. No, yo creo es que todavía Dios llama a hombres a fundar iglesias en diferentes partes
Porque a mí la palabra misionero no me pero aparece. no es lo que estamos hablando, porque Pablo en Efesios 2, 3 y 4 habla de los apóstoles y profetas que echaron el fundamento. Y justamente es lo que dice en Corintios capítulo 3, él como perito arquitecto, o sea, como el apóstol, echa el fundamento y no se puede volver. Ahora, entonces, ¿bajo qué premisa el día de hoy no aceptamos nuevos apóstoles en esa condición de oficio? Obviamente, porque no estamos en esa etapa de fundación. No la aceptan ustedes. Nosotros sí lo aceptamos, y la Didache también. No estoy hablando de la Didache, estoy hablando de la Biblia, en primer lugar. Bueno, ahora, otra cosa también, lo que usted también acepta, ocupa un lugar importante en el desarrollo de la verdad. Usted acepta apóstol en el sentido de servicio, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, un enviado es un misionero, bueno, entonces puede ir a fundar una iglesia, pero eso no es el apostolado del cual estamos hablando. Estamos hablando del apostolado de oficio, el que echa el fundamento. Y no hay duda de que no hay una continuidad de ese tipo de apostolado. Entonces, claramente, si aceptamos eso en otras cosas, ¿por qué no aceptar Bernabé fue apóstol? Claro que sí, porque fue enviado, como Epafras, Epafrodito, Tito, exacto. y muchos fueron apóstoles en el sentido de servicio. ¿Puso algún fundamento doctrinal? No. Entonces, ¿puede un apóstol ser apóstol sin poner otro fundamento? Pero si usamos el término apóstol para un misionero, ¿no cree usted que va a confundir eso mucho, sobre todo en esta etapa donde hay el apostolitis y todo ese tipo de cosas? No es necesario usarlo. Mejor yo creo que no confunde, Jonathan, porque así como hay que perfilar al verdadero pastor, al verdadero apóstol también. O sea, pero es que está pasando lo mismo. Te pregunto, ¿hay falsos pastores? ¿Perdón? ¿Hay falsos pastores? Claro, hay falsos pastores, sí. Bueno, hay que identificar cuáles son los falsos pastores. Pero los falsos pastores están fuera de la iglesia. No estamos hablando de lo que hay fuera de la iglesia, estamos hablando de lo que hay dentro de la iglesia. Los falsos pastores se habla fuera de la iglesia. Estamos hablando dentro del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mira, ¿qué versículo bíblico elimina al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro de la palabra y deja solamente al pastor, como lo hizo la iglesia bautista? Nuevamente, y para que quede más claro y no diga que estoy aumentando sus palabras, usted dígame, apóstol de oficio, ¿hay nuevos apóstoles de oficio hoy que establecen fundamentos, sí o no? Hay apóstoles al estilo de Bernabé. De servicio. O sea, sí. Claro, en eso estamos de acuerdo, eso es lo mismo que yo estoy diciendo yo. Claro, pero son entonces, apóstoles. Ahora, estoy hablando del apostolado de oficio, ¿ok? Del que echa el fundamento. ¿Qué llamas tú de eso? Apostolado de oficio? El que echa el fundamento doctrinal, ¿ok? Entonces, si nosotros llegamos... El que recibió la revelación de la palabra. ¿Perdón? ¿El que recibe revelación? El que recibió la revelación autoritativa de la palabra, como Pablo. Efesios capítulo 3 dice, misterio que no se dio a conocer antes a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, obviamente, ellos recibieron revelación para establecer un fundamento. En Efesios 2:20 Pablo dice, ahora edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice fundamento de los evangelistas, no dice fundamento de los pastores o maestros. ¿Qué están haciendo ustedes con las muchas personas que se sanan cuando glorifican al Señor Jesús? No le entendí la pregunta, perdón. ¿Qué hacen ustedes cuando un creyente se ve sanado por una obra sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Que no fue un milagro? Mira, el hecho de que haya milagros y sanidades no necesariamente quiere decir que vengan de Dios, y eso claramente se puede probar en la Biblia, donde hasta los enemigos de Dios hacían milagros. O sea, eso sería irrelevante. Pero no salgamos del tema. Quiero terminar mi punto nada más. Nosotros aceptamos, y usted también acepta, que apóstol de oficio no lo hay el día de hoy. Pero sí lo hubo en la época paulina, en la época del fundamento de la iglesia. Entonces, si aceptamos que Dios hace eso, algo diferente para la etapa de fundación en cuanto al apostolado o en cuanto al profeta de oficio, y que ya no lo vuelve a hacer el día de hoy en ese sentido, ¿por qué también no podríamos aceptar de que Dios hace algo diferente con los dones de revelación? Justamente los apóstoles recibían revelación para establecer el fundamento. Los dones como las lenguas son señales, son dones de revelación. No hay más que añadir revelación el día de hoy, ¿no? Pablo habla a los corintios, obviamente, ¿por qué? Porque están en esa etapa transicional y de fundamento. Pero la pregunta es, ¿por qué no le habla de esto a otras iglesias?
¿Por qué no Pablo vuelve a tratar doctrinalmente el tema de las lenguas en otras cartas, en otras epístolas? Ahora, recuerda que Corintios no es una carta de adoctrinamiento, es una carta de corrección, como usted mismo lo señaló al principio. Los corintios estaban teniendo malas prácticas y además habían hecho preguntas al apóstol Pablo y él está respondiendo eso a manera de corregir sus acciones. Pero no está queriendo adoctrinar, no está diciendo, iglesia, ustedes necesitan hablar en lenguas. Y ellos ya hablaban en lenguas, ¿no? Ellos ya lo practicaban. ¿Y cuál era el resultado? Jonathan, ¿Cuál era el resultado de su práctica no de es lenguas? solamente No en vemos nada Corintio. espiritual. Romanos capítulo 12, Sí, de la manera que teniendo diferentes dones, según Sí. la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. sí, El de profecía, el de servicio, a servir, y el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación. Y allí está colocando también los dones, sí. y está enumerando otros dones que son Pero las lenguas, los de oficio, Ahí está la de profecía, si para profetizar, No, las lenguas, las lenguas. hay que hablar en lengua. las lenguas, no, yo no veo eso en la Biblia. ¿Dónde están las lenguas en otras cartas? Sí. O por lo Y menos, no no solamente una pero está mención de lo... desarrollado, Jonathan, Claro. está desarrollado en el capítulo 14. No, pero lo que y pasa está es que usted, explicado, al principio está de la explicado plática... detenidamente. Si Pero nos ponemos a leer versículo por versículo, que no tenemos tiempo, Ya, un momentito. vemos claramente Lo que pasa es que en usted el al manejo principio de la de la lengua práctica... está el manejo de la profecía. Sí, pero usted mismo señaló las reglas hermenéuticas, ¿no? Al principio de la plática. Entonces, para establecer una doctrina y para que algo sea doctrina, obviamente tiene que haber corroboración bíblica. Entonces, no solamente, como usted dijo, algo implícito que saquemos del pasaje, porque usted, señalando Romanos capítulo 12, está añadiendo implícitamente la idea de que ahí forzosamente tiene que encajar el don de lengua, pero no está el don de lengua. O por lo menos, ya, para darle, como usted dice, el beneficio de la duda, por lo menos un desarrollo a la iglesia, de que sea necesario que la iglesia hable en lenguas a otras iglesias, en otras cartas, porque necesito la corroboración bíblica para establecer una doctrina. Existen tres testimonios. El testimonio del ejemplo de Hechos en toda su manifestación, el testimonio de Romano y el testimonio de Corintio. Ya con tres, ¿verdad?, sería suficiente. Recuerda que no estamos hablando de un tema de salvación y de vida eterna. Sí. Estamos hablando Sí. de dones que edifican la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo lo Y dijo en con estos Corintios 14 tres que las lenguas no con estos tres edificaban a los testimonios demás, sino pasa edificaban la a uno prueba mismo. de la ley de Moisés. Sí. ¿Cuál es la prueba de la ley de Moisés? Pues el testimonio de dos, conte toda palabra. Ya, pero Entonces no es una imposición. me sacaste el libro de Hechos que no es lo que te pedí cartas doctrinales del apóstol Pablo. Sacaste Romanos 12 donde no menciona el don de lenguas, ¿no? Solamente estás tomando menciona el don de profecía. implícitamente. Y en regla hermenéutica hay una regla, un principio bíblico que usted sabrá en regla hermenéutica, que no se puede tomar de lo implícito hacia lo explícito. Tiene que ser al revés, ¿no? Tenemos que partir de lo explícito. Entonces, no se trata el don de lenguas en otras cartas del apóstol Pablo a otras iglesias. No Existe una regla, Jonathan, existe una regla que un pasaje oscuro, limitado por la explicación, se amplía por otro explicado en la ampliación. Sí. El de Romanos, Sí. ¿verdad?, que dice Pero profecía. ese no es un pasaje oscuro. Venimos aquí al capítulo 14 y conseguimos una explicación de casi 40 versículos unidos con los versículos del capítulo 12. Entonces, no estamos hablando de un versículo, estamos hablando de 31 versículos. Mira lo que dice el 31. 12:31. Procurar los dones mejores. Ajá. Dice, procurar los dones, 14:1. Dice el 14:13. ¿Cuáles serían los dones mejores? Bueno, dice dones, Sí. no el don. No, pero ¿cuáles Dones. son los dones mejores? Los dones mejores, no dice, él nombra 9. Sí lo dice en el contexto. Por ejemplo, hablando de mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y también dice que son los dones que van a edificar a los creyentes. Y ya quedamos que las lenguas y los dones Allí de está revelación colocando son para la etapa mayor de la el que fundamentación. profetiza que el que habla en lengua. ¿Por qué? Porque está hablando en el contexto, si tú sigues leyendo. Una persona puede hablar en lengua sin profetizar, pero cuando habla en lengua se suma la edificación de él y la del pueblo.
entonces es mejor porque se suma. Pero ¿dónde me dice eso, Pablo? ¿Dónde qué? ¿Dónde me dice que uno puede hablar lenguas sin profetizar y que cuando comienza a hablar en lenguas No. se suma Uno lo habla en demás? lengua, mira, uno habla en lengua sin profetizar. Lo dice aquí, mira, dice el 14, dice el 14. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Dice, y el que habla en lengua, así mismo se edifica. Por aquí está el versículo, buscárselo. Es lo Aquí que estoy dice, diciendo, sí. Dice acá, el misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lengua extraña, aquí mismo dice, así mismo se edifica, el 4. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahí está lo que te estoy diciendo. Cuando yo hablo en lengua, yo mismo me edifico. Cuando hablo en lengua y oro para que Dios me dé la interpretación de lengua, entonces profetizo y edifico la iglesia. Pero no Eso es lo que está aquí diciendo. El apóstol durante todo el contexto está separando lenguas por aquí y el que profetiza por acá. Eso es lo que estamos viendo. Por eso Pablo es lo que quisiera dice que el hablen 18. lenguas, pero más que profetizaseis. O sea, hay que entender, yo pienso, y lo digo con todo respeto, no por ofenderle, pero pienso que eso sí es una idea que se está añadiendo, porque no lo veo en el pasaje. No Pero si está en el pasaje, no te está diciendo aquí, Jonathan, no lo queréis ver, mira lo que dice. Sí. No lo queréis ver, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Decime. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Esa persona Sí. que habla lengua extraña y que nadie le entiende, ¿a quién está edificando? Claro, ahora a sí te voy a mismo, decir porque habla misterio lo que con yo Dios. entiendo del pasaje, que son los dones mejores. Acabamos con esta frase que decía que tienen que abundar en los dones para edificación de la iglesia, pero usted mismo lo acaba de leer en el contexto de que las lenguas no eran para edificar a la iglesia, se edificaba a sí mismo. Y es lo que Pablo quiere corregir. Ellos no es lo que estaban, dije, porque en el capítulo Jonathan, 13... dije es que cuando yo hablo en lengua, yo me edifico, pero cuando yo la interpreto, porque le he pedido a Dios interpretarla, ¿verdad? Entonces edifico la iglesia. ¿Qué es lo que enseña el apóstol Pablo aquí? Que dice que debemos de orar para interpretar la lengua. ¿Perdón? Pablo dice que hay que orar para que Dios nos dé la interpretación de la lengua. Estoy buscando el versículo aquí. Claro, sí sé a qué se refiere. Pero nuevamente estamos hablando de un momento histórico en el que Pablo habla a los corintios por la situación que usted mismo ha mencionado, que se está corrigiendo y está estableciendo un orden para ellos, ¿no? Entonces, si vas a hablar en un hecho lenguas, histórico no va a que está en edificar a hecho y nadie. está desarrollado en doctrina. Pero usted mismo lo acaba de decir, las lenguas no le entiende nadie, según el contexto. Y Pablo dice, a no ser, no está diciendo, oye, esto les enseño cosas que ustedes no saben para que lo practiquen, sino también él lo enseñaría a otras iglesias si fuera necesario. Y ese es mi punto. Si fuese necesario para la edificación de la iglesia, Pablo lo tendría que mencionar en otras cartas. Lo que sí vemos que menciona Pablo en otras cartas es palabra de Dios, amor, ¿no? Edificación mutua, pero no mencionan las lenguas repetidas veces como para decir que eso es un elemento necesario para la edificación. Obviamente, lo que se trata en menor cantidad... Jonathan, ¿no? ¿tú Sí, dime. bebes antibiótico antes de la infección? Perdón. Que si tú bebes antibiótico antes de la infección. ¿Antibiótico antes de la infección? Sí, la bebés antibiótico antes de la infección. Ya, a ver, No, ¿verdad? yo en lo personal sí. Algunas veces lo he hecho. Ya, por prevención. Cuídate de ya, esto. sí lo he hecho. Te mentiría si diría que no. Aquí se da la explicación porque había un problema. Las demás iglesias no tenían ese problema. Recuerda que cada carta, ¿verdad? En Efesios se estaba manejando bien los dones, el otro, todo tranquilo, todo el mundo acostumbrado a los milagros, a las señales, a la hablar en lengua. Pero aquí, gracias a Dios, había un disparate allí que quedó para la historia, un desorden, y ahora nos edifica en la exhortación. Para yo creer que están vigentes y para tú creer que no están vigentes, porque Pablo dice, el que ignore, ignore. Por eso es que no estoy de acuerdo con las asambleas de Dios ahora, de satanizar a los que no tienen los dones. Amén, gracias por lo que me acabas de decir. No te Gracias por lo que me acabas de decir. En base a eso, te quiero hacer una pregunta. Si Pablo no hubiese escrito la palabra angélica, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si Pablo no hubiese escrito esa palabrita en capítulo 13 de Corintios, verso 1,
¿habría doctrina de lenguas angélicas para ustedes? Bueno, esa hipótesis me parece que es capciosa, ¿no? Porque lo que está escrito es perfecto. Pero si este versículo no existiera, ¿verdad? Como una aclaratoria, nosotros interpretáramos de que Juan habló con ángeles y ángeles hablaron con Juan. Entonces ahí hubo un diálogo, un diálogo. Ya, las lenguas angélicas son, digamos, las lenguas que se hablan en el cielo, las palabras que se mencionan en el cielo. Bueno, pareciera ser, pues ahí sí yo no voy a hacer doctrina, Ya. porque ya eso es muy profundo para mí. Ya te digo, Pablo, claro. Pablo dice que él escuchó cosas en el cielo Sí, que no les ha dado al hombre expresar. claro. Y Juan también escuchó algunas cosas y también Dios la mandó Ya, a sellar y otras a hablar. a eso iba, porque Pablo, y ya no quiero salirme del tema, creo yo que habla de sí mismo en 2 Corintios 12, cuando dice que fue traspuesto al tercer cielo, y oyó ahí, y oyó textualmente palabras inefables, pero añade, que no le es dado al hombre expresar, ¿no? Entonces, por testimonio del apóstol Pablo, las palabras y el lenguaje que se habla en el plano celestial no le ha sido dado al hombre expresar, no le ha sido dado el hombre hablar. ¿No lo entiende así usted? No, yo entiendo que las lenguas angelicales es una cosa y la lengua y la hablar en lengua es otra. Ahora, Jonathan, yo te quiero hacer una pregunta, porque yo tengo mucha gente bautista a la cual yo amo y respeto y bueno, imagínate, tengo el texto crítico de Robertson, que es bautista, y tengo la de Alan. ¿Ya? Yo te pregunto, si una iglesia pentecostal cree en todo eso, y hay hermanos convertidos a Cristo, donde han dejado la droga, el alcohol, donde personas han nacido de nuevo, porque la mayoría del evangelio que llegó en América es gracias a Dios a los pentecostales. Los bautistas y los reformados se quedaron en los laureles. Te pregunto, si eso se está logrando, ¿qué crees tú? ¿Ahí está Dios o está el diablo? Ya, no sé si te entendí bien la pregunta, pero me parece que si tú dices que Dios obró en un contexto no bautista, para nosotros es de Dios o no, ¿eso me estás diciendo? O sea, te pregunto, si la iglesia de Perú, la primera iglesia pentecostal, la fundó Luisa Gettel de Walker, de la Asamblea de Dios, y de allí se ha desprendido una evangelización y hay miles de personas rescatadas, niños, huérfanos, gente que era droga, y ya testifica que dejaron la droga, el alcohol, los vicios, y están en la iglesia sanadas, ¿Sí? y bautizadas en lengua. Te pregunto, ¿eso es de Dios? Bueno, tendría que del ser la misma diablo? pregunta, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en el contexto católico, en el contexto ecuménico, en el contexto sectario, también hay gente sanada. Yo he hablado con católicos que han recibido milagros así, sanados de cáncer terminal, cuando rezaron a una imagen. Entonces, la experiencia en sí determina la veracidad de una doctrina, No, te estoy hablando de personas nacidas de nuevo, hermana, porque yo te digo, pero o sea, ¿bajo te qué estoy hablando premisa? de milagros Sí. donde, me expliqué bien, milagros donde las personas No, han lo que dejado yo de quiero hacer llegar, droga, mi punto es que la idolatría, experiencia han no dejado sería droga, fuente. idolatría. Sí, mi punto es que la experiencia no sería fuente argumentativa, porque la experiencia es relativa, ¿no? Hay O pentecostales sea o que para bautistas ti que una tienen. persona que haya sido rescatada de la droga, de los vicios y que glorifica al Bueno, Señor nosotros Jesús tenemos en nuestra con toda la iglesia, editorial en vida, más no de tiene 20 importancia años para de ti. ministerio, hemos tenido todo ese tipo de personas también rescatadas de la droga, de los vicios, de la delincuencia, reformadas, transformadas, y nunca han hablado lenguas, y han cambiado de vida y son siervos de Dios, ¿no? Yo nací en una iglesia pentecostal, literalmente nací, porque mi mamá era pentecostal, entonces mis papás, mi familia, todos eran pentecostales carismáticos acérrimos, y yo me crié en la iglesia pentecostal hasta mi mayoría de edad, ¿no? Donde Ok. recién comencé a estudiar la Biblia Mira, Jonathan, seriamente. si Sí. yo sé que los reformados y bautistas latinoamericanos todos vienen de familia pentecostal, Sí. los bautistas se quedaron en los laureles.
Pero por eso te estoy diciendo, o sea, la experiencia es relativa. Alguien me va a decir, yo nací bautista y me volví pentecostal. Bueno, yo nací pentecostal y me volví. Eso es Recuerda que relativo. Jesucristo O sea, dijo, no mira, vamos a Jonathan, pasar toda la tarde Jesucristo hablando de dijo, testimonios y por los dones lo experiencias. conoceréis. Mira, Claro. Jesucristo dijo, por los dones lo conoceréis. Ya, mira, para volver al punto otra vez. Me hablaste del pasaje oscuro, la regla de hermenéutica que un pasaje oscuro se aclara por los pasajes claros y eso es claro, es determinante. Pero para que un pasaje sea claro tiene que ser obviamente abundante. Por ejemplo, Santiago capítulo 2 dice Santiago, ¿no? Oye, la salvación no solamente es por la fe, sino por las obras. Esto es un pasaje oscuro porque no encuentro otro pasaje así y que parece estar haciendo dudar lo que claramente en toda la Biblia se marca que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, obviamente, yo tengo que interpretar lo que Santiago dice a la luz de toda la abundancia bíblica que tengo a favor de la salvación por fe y no por obras. Un pasaje oscuro también es, por ejemplo, un pasaje que no se tiene entendimiento, no tiene explicación en el contexto ni en otra parte de la Escritura. Por ejemplo, en Corintios 15 Pablo menciona el bautismo por los muertos. El pasaje por sí solo, ni el libro, ni ningún otro libro de la Biblia es suficiente para explicar lo del bautismo por los muertos. Entonces, eso es un pasaje oscuro. Ahora, yo no puedo hacer doctrina de ese pasaje oscuro. Corintios, capítulo 13, verso 1, que acaba usted también de corroborar que es la única vez que se menciona lenguas angélicas, ¿no sería entonces un pasaje oscuro? No, el de la Angélica sí, pero el de las lenguas no, porque el de las lenguas viene ratificado A eso vamos. por la idea en paralelo, del capítulo 12, Ya, del ese es mi capítulo punto, 11, que la justamente en mujer los se videos pone que yo velo traté para antes, amado profetizar. hermano, en los videos que yo traté antes estaba hablando de ese punto, sobre el detalle de lo angelical. No estaba tratando tanto sobre los dones y todo eso, estaba hablando sobre el detalle de lo angelical, ¿no? Porque el video anterior de otro pastor, él decía que las lenguas son angélicas y son diferentes y eso sí es doctrina y eso sí es necesario para el creyente. Y eso es lo que estamos rebatiendo, de que si Corintios 13:1 También. no existiera, no habría doctrina o no habría de dónde agarrarse para decir que existen lenguas angélicas para los creyentes. Ese era mi punto, ¿sí me dejo entender? Sí, 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 sí. Sí, quizás allí quizás yo entendí una cosa y me centré más en las lenguas. Yo creo que Claro. allí hubo quizás una barrera semántica que donde yo no capté. Ya. No te echo culpa a ti. Ok. Creo que de pronto en mi mente yo pensé que estabas explicando lo del hablar en lengua, que ahora lo estoy corroborando, de que no crees en la lengua como yo creo. Y eso ya por lo menos lo estoy corroborando No, la no, duda. creo Pero en las evidentemente, lenguas y creo que las lenguas van a ser usadas al final de la tribulación, ¿no? Como dicta la profecía. Lo que sí yo creo a la luz de la Biblia es que no son necesarias para la edificación del creyente el día de hoy. Como bien el contexto de Corintios 14 decía, el que habla en lenguas no edifica la iglesia, sino se edifica a sí mismo. Y para edificar todavía tendrían que interpretar, o sea, es lo mismo que el día de hoy. Alguien tendría que hablar y tendríamos que traducirle para que recién haya edificación de la iglesia. Entonces, es mi punto, ¿no? En un tiempo tan movido como es el día de hoy, ¿por qué mejor no decir la palabra directamente en español, ¿no? ¿Por qué no decirla directamente en el lenguaje que todos entendamos? Pero yo no lo veo como un requisito para que la iglesia sea edificada. Nuevamente, tendríamos que tener bastante corroboración bíblica en todas las epístolas doctrinales de Pablo como un elemento edificador. No, ahora, usted me habló de la medicina y del antibiótico, pero justamente por ese detalle. Todavía entonces tendría que existir un problema para que Pablo trate un tema que es esencial para la iglesia. No lo creo. El tema se trata porque es esencial en sí, no porque si una iglesia lo practique mal o no lo esté cumpliendo. Entonces hermano, tendría que estar cuando presente Pablo en todas las cartas desarrolla también. 11, 12, 13, 14, en ese mismo orden de ideas es importante. Mira, para ti quizás no es importante la experiencia, Ujú. pero para los apóstoles lo sobrenatural fue importante. Mira lo que dice Pedro en su segunda carta. Pues cuando dice acá, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida, mira lo que dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. El apóstol Pablo también dijo a los tesalonicenses, yo no llegué solamente con excelencia de palabra, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el campo misionero, donde Dios me ha llevado, me he conseguido terribles cosas, Jonathan.
porque he evangelizado tribus, guayú. Yo he impulsado más de 30 iglesias, de esas 30, solamente hay como 13 que estarse conmigo, muchas de ellas en lugares muy pobres, de aborígenes. Y yo he visto las posesiones demoníacas, terrible, hermano, personas poseídas por demonios. Yo también, sí. Donde hemos hecho exorcismo. Ya allí se maneja el don de sanidad. El don de sanidad, porque una persona poseída es una persona enferma, tiene delirio, locura. Y no solamente eso, sanidades y eso. Cuando yo he salido al campo misionero, y gracias a Dios, las dos estructuras más misioneras del planeta Tierra son los bautistas y los pentecostales. No hay quien nos gane a nosotros. O sea, nosotros somos los que llevamos la punta de lanza y somos los que más nos parecemos. ¿Por qué nos parecemos? Bueno, pues por eso es que yo soy pentebautista. ¿Por qué soy pentebautista? Soy bautista por la ley de Land, soy bautista por el texto crítico de Robertson, pero soy pentecostal porque creo en las manifestaciones. Entonces, yo he visto, hermano, en el campo de 30 años de trayectoria, la sobrenaturalidad de Dios para sacar a delincuentes, a sicarios. Dios me ha permitido llevar el evangelio, por lo menos dos sicarios, que cada uno, entre los dos mataron más de 60 personas. Personas convertidas, personas que... Yo he visto la sanidad, el poder de Dios. Si tú no lo quieres creer, yo no te condeno, a ti no te condeno. ¿Por qué? Porque a MacArthur sí, porque a MacArthur nos llama que nosotros tenemos fuego extraño. Y cuando hay personas nacidas de nuevo, porque la Biblia nos dice, por sus dones los conoceréis. Lo vas a conocer es por su fruto. El nuevo nacimiento, la regeneración, personas salvas, sanas. Por lo menos a Perú, insisto, la primera iglesia pentecostal que se fundó en Perú, se la debemos a una mujer. Y esta mujer era hija de presbiteriano, o sea que era reformada, pero era bautizada en los fenómenos sobrenaturales de los dones. Entonces, para aquel momento hubo un avivamiento hermoso y que cayó también sobre católicos y todas las direcciones. Esto va a continuar, hermano. Yo estoy en el deber de defender el continuismo. Si tu fe es creer que eso no va, bueno, que Dios te absuelva de culpa. Entiendo. Por eso le hablaba de la experiencia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo hablo con un católico, no hay forma, por más que yo le saque toda la Biblia, él me dice, lo siento mucho, mi santo me hizo mi milagro y de eso nadie me va a sacar. Y eso es el peligro justamente de adiestrar al creyente en las experiencias. Pero ¿qué te dice el Antiguo Testamento? Si el profeta te hiciera milagro y te llevara a dioses ajenos, es Dios que te está probando. Pero si el milagro te lleva al Padre, Hijo y Espíritu Santo, si el milagro, como en el caso mío, me lleva a estudiar a este insigne bautista, ¿verdad? Mire, Robertson. ¿Por qué yo soy pentecostal? Porque mi madre fue sanada en campañas pentecostales. Claro. Justamente ese es mi punto, amado. Ese es mi punto también. Yo también, cuando fui niño, fui sanado en ese contexto pentecostal. ¿Ok? Entonces, pero mi punto es, amado hermano, que la experiencia es relativa. O sea, todo el mundo puede en su propia experiencia. Ya es relativa. Eso es ambiguo. Pero cuando te lleva a Dios, y claro, cada uno va a defender su experiencia. No es relativo. El tema es que para mí lo prioritario y lo fundamental es la palabra de Dios, el texto escrito. No es lo fundamental. Estamos de acuerdo. Y usted mismo hace que lo de lenguas angélicas... Jonathan, mira, las personas con milagros y dones se van para el infierno si no tienen un nuevo nacimiento. Y los hay. Sí, por eso digo, mira, yo también he visto milagros, hemos tenido exorcismos, hemos visto la mano de Dios y el poder y nunca hemos hablado en lenguas. Por eso le digo, no lo veo necesario. También hemos tenido toda esa experiencia. Además, Dios nos está permitiendo el día de hoy llevar también a otros lugares muy lejos, plantando iglesias, vemos almas convertidas, almas rescatadas. O sea, por eso le digo, la experiencia Jonathan, no sería. ¿Tú perteneces a una organización? ¿Perteneces a una organización? ¿Perdón? ¿Perteneces a alguna organización? Yo. Los bautistas, me dijiste, los bautistas, ¿verdad? No, claro. La Bautista Independiente no tiene denominación organización. La Bautista Independiente te coloca en el ministerio, ¿no? Establece la iglesia y luego, chao, independiente. O sea, somos una iglesia autónoma y soberana en sí misma. Muy bien, ahora, claro. Gracias, de verdad, siervo, por mira, de verdad, ya me están pasando la voz porque me he pasado mucho más del Jonathan, tiempo. ¿esto lo vas a publicar o no? ¿Perdón? ¿Esto lo vas a publicar? Ya está publicado, ya está saliendo en líneas y ahí va a quedar grabado. Creo que... ¿En qué parte? ¿En YouTube?
En YouTube recién lo vamos a subir. En Facebook está ahora como mi fanpage, Pastor Jonathan. Ahí está saliendo en vivo y va a quedar grabado ahí. Y después lo vamos a subir al canal de YouTube, Argumentos Bíblicos. O yo les paso el enlace, no se preocupe. Me gustaría, de verdad que ha sido un tiempo bastante ameno y muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy con el tiempo muy corto, si no, me gustaría continuar. No sé si habrá de repente otra oportunidad que podamos también para poder continuar. Y yo creo que es bastante edificante, sobre todo para el pueblo de Dios. Son ellos los que ganan. Somos siervos al fin y al cabo, ¿no? Y hay que orar. A mí me habían dado algunas impresiones de usted, pero yo no suelo moverme con prejuicios, ¿no? Yo tengo que conocer a la persona, ¿no? Y agradezco, al menos ha sido un tiempo que para mí aportó, ¿no? Entonces, ya el público viendo ahí los argumentos determinará, obviamente, la posición bíblica, ¿no? Y ellos sean guiados también por el Espíritu Santo. Pero no sé si habría más, de repente nos ponemos de acuerdo para otra entrega. Pero le agradezco mucho el tiempo de hoy, de verdad. Que Dios me lo bendiga. Ya tenemos los teléfonos, Jonathan, y no sé si dejamos los videos allí y nos quedamos tranquilitos. ¿Qué dices tú? Claro que sí, yo no tengo ningún problema. No tengo, justamente creo que por eso fue el propósito de esto, ¿no? Sí. Cerramos el caso. Cerrado el caso y espero también tener un amigo en usted, ¿no? Un amigo y un hermano. No, yo también, Jonathan. Por eso, Jonathan, mira, y ya para cerrar. Sí. Mira, cuando es un pastor, yo lo trato con respeto, de la organización que sea. Porque los pastores ya venimos arrastrando mucho sufrimiento para que nos demos más sufrimiento entre nosotros. Sí, de verdad que sí. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. Gracias, de verdad. Pues, igualmente, hermano. También fue un placer compartir contigo. ¿Viste? Me gustó mucho. Me edifiqué. Amén.